Pues buenas tardes y bienvenidos a este nuevo Casting Strategies en el que queremos profundizar en el concepto de ventaja competitiva, en lo que Warren Buffett llamó un gran foso defensivo, en eso que hace que unas empresas puedan permanecer vivas durante muchísimo tiempo y ganando muchísimo dinero para sus inversores, mientras que otras acaben muriendo por el camino. Una de las claves de que esto suceda es las ventajas competitivas, lo que se llama en inglés un MOAT, ¿no? Un gran foso defensivo. ¿Por qué foso defensivo? Pues porque nos permite al producto que fabricamos cargarle un extra de precio, lo que se llama un gran margen, y así pues obtener muchos beneficios. Y eso lo podemos hacer por muchas diferentes razones, que son estas llamadas ventajas competitivas, y además nos permite que cualquier competidor que quiera comerse nuestro mercado lo tenga muy difícil. ¿Qué opinas tú de las ventajas competitivas? ¿Cómo definirías, Iván, ventaja competitiva? Y si podemos ilustrar alguna de estas ventajas competitivas que puede tener una empresa para que sepamos de qué estamos hablando a la hora de hablar, si son buenas, malas, cómo encontrarlas y todo esto. Claro, pues yo creo que el tema de ventaja competitiva, el MOAT en sí, en realidad es algo que se puede llevar al terreno, al suelo, ¿no? Y verlo más fácil, como por ejemplo cosas tipo el nombre que tenga la marca, ¿no? O sea, la marca es algo que es un intangible y que puede ser un foso defensivo enorme. O sea, Coca-Cola tiene un gran foso defensivo debido a su marca, por ejemplo. Pero no solo eso, sino que podríamos ir más allá. Es que las inversiones que Coca-Cola ha hecho en su marca, que son unos 90.000 millones, 90.000 billions, exacto, sí, a lo largo de su historia prácticamente, solo en generación de marca, eso tampoco está en los balances y, por tanto, también es un intangible y eso es parte de lo que ha generado ese foso defensivo. Por tanto, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pero hay muchos más. Las patentes, por ejemplo, es una manera, es un foso defensivo que tampoco está ahí, podemos analizar en los balances. Por tanto, y hay muchas correlaciones entre las patentes y los éxitos en las patentes respecto de los éxitos en las empresas. Entonces, eso sería, por ejemplo, otra manera de analizar un foso defensivo. Pero hay otras muchas. La cuestión está en que el inversor, cuando se habla de esto, se tiende, en mi opinión, a pensar en Warren Buffett, ¿no? Y en decir esta idea de, como comentabas tú, de que él definió esto del foso defensivo y comprar empresas que tengan foso defensivo. Claro, esto tiene lógica, pero también en una era muy industrial como era la anterior, donde quizás los fosos defensivos eran menos y si lo sabían, o los intangibles eran menos y si lo sabían, eran quizás más fáciles de identificar o no, y la gente no lo hacía y, por tanto, identificándolos podías tener una ventaja en tu inversión, gracias a esa ventaja competitiva que tenía la empresa. Es verdad que ahora se ha complicado. Los activos intangibles han crecido mucho en los últimos tiempos y probablemente sigan creciendo y, por tanto, quizás toca replantearse cómo analizar toda la parte del foso defensivo, porque no es tan fácil como parece o como era antes identificarlos. No sé cómo lo ves tú esto, Loren. Bueno, la marca siempre ha sido, como tú dices, una gran ventaja competitiva, tener una marca muy potente y evidentemente, pues Coca-Cola que nombrabas, así es. Es muy difícil valorarlo económicamente. También se valora porque, bueno, hay una inversión en marketing, no lo sé, pero es difícil valorarlo. Y es difícil saber qué valor darle a eso. ¿Qué valor le damos en el precio que estoy dispuesto a pagar por la acción de Coca-Cola al valor de su marca, ¿no? Pues tendré que darle un valor, pero no sé muy bien cuál es. O la reputación o las patentes, todo eso que forman parte de los intangibles, es muy difícil darles un valor. Y además, ahí es donde está, yo creo que la clave de los negocios de la próxima era, ¿no? En la era de la información y en la era en la que queremos negocios que puedan doblar su facturación sin necesidad de invertir el doble en maquinarias, fábricas, trabajadores y todo esto, ¿no? Y, bueno, pues muchas cosas vienen por ahí, por franquicias, patentes, reputación, marcas, todas estas cosas
que tiene mucho que ver con los activos intangibles, software, tecnología, muchas cosas de estas que tienen mucho que ver. Y fíjate, esto de las ventajas competitivas, yo es que lo veo muy difícil, o sea, veo muy difícil. Hay que invertir en empresas con un grado defensivo, sí, quiere decir esto, ¿no? Qué fácil y qué bonito me ha quedado. Y ahora, ¿cómo voy al mercado a buscar esto? ¿Cómo mido eso? ¿No? ¿Y Claro. cómo lo encuentro? Bueno, pues sí, es que las economías de escala son una gran ventaja competitiva también, ¿no? Sí, claro, porque si yo ya estoy vendiendo a todo el mundo, estoy instalado en todo el mundo, pues, hombre, ganarme cota de mercado pues va a ser más difícil, ¿no? O, en fin, hay muchas de estas, pero qué difícil es, a mí por lo menos tengo que reconocer que me es muy difícil sentarme a valorar esto y darle un valor dentro del precio de una acción. Me es muy difícil. Mira, Me es más fácil decir, pero, hombre, pues sí, Apple es el jefe de es el primero de la clase, pues si estoy con Apple, estoy con el primero de la clase, ¿no? Pero darle un valor a eso, ¿cómo lo hago? No lo sé. es complicado. De hecho, la verdad que hay varios estudios académicos que tratan, sobre todo por lo que comentaba, porque yo creo, ahora si te fijas más o menos, los activos intangibles ahora más o menos representan en el S&P, si no me equivoco, en el entorno del 30% del S&P. Pero eso está creciendo y probablemente llegue a ser lo contrario, es decir, que los activos intangibles sean superiores a... además, en términos relativos, porque si nos cogemos solo las empresas grandes, ¿qué va? Las empresas grandes son solo intangibles. O sea, hay una frase de Warren Buffett muy chula que dice, si, la leo literal, ¿eh? Si coges Apple, Facebook, Microsoft o Google, estas empresas no requieren activos, no tienen inventario, no tienen cuentas a cobrar ni activos fijos. Estas empresas se encuentran en un modelo completamente diferente al de décadas anteriores. Claro, dentro de poco, el SP, si lo ponderas por lo que está ponderado, es decir, por peso por el tamaño de las acciones, en realidad prácticamente es todo intangibles. Entonces, ¿cómo podemos decir que Microsoft no es una buena inversión en la que invertir, o Google o Apple? No es fácil, porque si tú valoras el balance simplemente, todas estas, todo lo que tiene que ver con estos intangibles no aparece en los balances. Entonces, es muy difícil hacer una valoración. Algunos de los estudios académicos que hay por ahí dicen algo así como tratar de coger la inversión hecha por ejemplo, en Coca-Cola, poniendo el ejemplo de antes, la inversión hecha en la marca, en generación de marca, hacer una depreciación a lo largo de los años y tratar de hacer una valoración en base a la depreciación anual de la inversión efectuada en los activos que generan marca o en lo que sea, ¿no? O sea, las inversiones que generan marca o que generan o patentes o lo que sea. Bueno, es una manera, pero también es una manera que no está nada clara. Es una manera un poco... Bueno, pues sí, tengo que tratar de medirlo de alguna manera y lo veo bien y puede ser mejor que no tener nada, pero es cierto que es complicado medir el impacto. Probablemente sea más interesante desde mi punto de vista buscar, digamos, tratar de medir si la empresa es capaz de seguir generando valor a futuro y tratar de hacer un poco como hace ARK. ¿Te acuerdas de la entrevista que le hicimos a Brett Winton? Cuando decía que ellos se reconocen a sí mismos como deep value. ¿Por qué? Porque están comprando empresas hoy que la capacidad de generar retornos sigue siendo muy elevada, es creciente a un muy bajo coste de capital. Por tanto, no están valorando el valor de hoy, sino valorando el valor futuro. Están tratando de ver si esas empresas son capaces de generar valor a futuro. Claro, no deja de ser también una cosa un poco rara. Es decir, no hay nada a lo que acogerse para medir de manera objetiva, cuantitativa, la valoración de intangibles, el MOAT, y decir, no, es que el MOAT puedo medir claramente o traerme al presente el valor futuro y decir, bueno, pues ya tengo pues, como lo que hacía Buffett, ¿no? Pues el valor intrínseco, etcétera. Sí, una formulita no hay. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, no lo sé. Quizá hoy, en el mundo de hoy, habría que decir que en el mundo de hoy, que tu empresa sea una empresa de activos intangibles es una ventaja competitiva. Yo creo que sí. Que en el mundo de hoy, que tu empresa no sea una fábrica de puertas y sea una fábrica de algo que puedo
vender por Internet y que es todo, digamos, del mundo virtual, es una ventaja competitiva. Y lo hemos visto a lo largo de la pandemia, ¿no? Pues la ventaja competitiva de todas esas empresas que ya estaban en Internet vendiendo y que ya estaban digamos, digitalizadas, ¿no? Todo lo que no se digitalice morirá, con lo cual es ya una ventaja haber caminado ese camino antes que otros, ¿no? Y eso forma parte de lo que tú estabas comentando, ¿no? Pero yo también voy a decir que valorar las ventajas competitivas es algo muy subjetivo. Mucho, mucho. Es algo muy subjetivo, porque es que es muy difícil. La historia de Buffett con sus chocolates y candy y todo esto, bueno, pues sí, la ventaja competitiva de una marca, de un posicionamiento muy claro, de un... vamos a poner el caso quizá más paradigmático de Harley Davidson, ¿no? Cuando se dice, bueno, cuando una marca consigue que la gente se la quiera tatuar en la piel, pues eso es una ventaja competitiva, ¿no? Porque al final el engagement con esa marca es tan poderoso, ¿no? Que ahí tienes Sin algo duda. de mucho valor. Pero nuevamente, yo no sé ponerle un precio dentro de la acción a eso. No sé ponerle un precio. Y eso creo que es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Creo que es de las cosas más difíciles que hay, valorar esas cosas en términos de precio. Es muy complicado. Yo en las últimas entrevistas que le hicimos a Jack Forehand, por ejemplo, de Valiria.com, y a Kai Wu, de Sparkline Capital, les pregunté específicamente cómo harían un denominador para poder hacer un tipo un PER, ¿no? Un denominador en el que fuera precio partido que pudiera ayudar a valorar el tema de las empresas. Y pusieron algunos ejemplos interesantes. El que más me gustó es este de la depreciación de las inversiones efectuadas en marca o en patentes o en cosas de este tipo, pero ellos mismos decían lo mismo, que en realidad es una medida un tanto subjetiva y que no sabes cuál va a ser el impacto, sobre todo porque valorar, por ejemplo, la marca en Harley Davidson, que es una empresa industrial, es quizás más fácil que valorar la marca en Google, que además no tiene activos. Entonces ya se complica porque es una empresa de la era nueva con algo que sí, que también las de la era vieja pueden tener, como por ejemplo Harley Davidson, que es una empresa industrial. Por tanto, una empresa industrial que tenga marca es una ventaja respecto de otras empresas industriales que no tengan marca, pero quizás habría que empezar a plantearse filtros y desde mi punto de vista es difícil valorarlo, pero quizás sí podemos filtrarlo. Es decir, has dado tú una clave muy interesante que es empresas que estén, por ejemplo, escalando la digitalización. O sea, una empresa industrial que está escalando digitalización o está escalando tecnología o está escalando AI, o sea, inteligencia artificial, o está escalando este tipo de tecnologías nuevas, pese a que sea industrial, eso puede determinar en un futuro una gran marca, o sea, una gran ventaja competitiva, o las empresas que ya están en esas áreas y que por tanto podemos filtrar. Sí que podemos saber cuáles van en esa dirección y cuál no. Quizás es más fácil de cara a hacer un filtrado y como hay tantas empresas que analizar, pues ¿por qué analizar unas y no otras? Pues quizás este tipo de screening con este tipo de señales, o sea, de criterios podría ser interesante de cara a tratar de acertar, lo que no te da ningún tipo de... Pero sí que probablemente te ponga más cerca de las empresas que son capaces de generar ventaja competitiva respecto de otras, ¿no? Fíjate que Algo así es para lo mí que yo haría. hay una clave en todo esto, que, por ejemplo, yo invierto en muchas empresas, o sea, a mí me interesan las empresas light capital compounders, cuya inversión en capital para componer su revenue es mínima. Es decir, si Muy BMW pequeña. tiene que doblar ventas, tendrá que doblar fabricación y por lo tanto tendrá un CAPEX brutal, ¿no? Si Google tiene que Correcto. doblar ventas, pues no le hace falta hacer prácticamente nada. Y eso son capital light compounders que son muy interesantes, ¿no? Eso es interesante y me interesan dentro de una industria, pues me interesan las grandes marcas, es decir, me interesa Nike porque además crece con franquicias, es decir, no tiene que hacer una gran inversión y no, pues la fábrica de zapatos de, yo que sé, ponle el nombre que sea, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también yo quiero añadir algo aquí que me parece muy importante y es el riesgo.
Es decir, se minimiza muchísimo el riesgo de la pérdida de capital cuando estás invertido en este tipo de empresas. Es decir, la pérdida de capital en Coca-Cola o en Nestlé, la posible pérdida de capital es muchísimo menor. Y esto es muy importante también. Es muchísimo menor que en cualquier otra de refrescos que ahora no conozcamos, ¿no? Que sí, puede Correcto. hacerse muy grande y multiplicar tu inversión por lo que sea, pero el riesgo que tienes de pérdida en esas empresas es muchísimo mayor. Y yo creo que todas estas empresas que estamos diciendo tienen algo que para mí es muy importante, y es que el riesgo que tienes como inversor es muchísimo menor. Yo no sé valorar la rentabilidad, pero sí sé valorar, o sí, bueno, no sé valorar la rentabilidad. Habría que buscar el ejercicio de la valoración de esa rentabilidad. Pero esa rentabilidad aumenta precisamente porque el riesgo de pérdida de capital es muchísimo menor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. A veces estamos hablando, no sé qué te parece a ti, pero se habla mucho de buscar buenas empresas para ganar mucho dinero. Pero es que hay que buscar buenas empresas para no perder dinero. Bueno, hay que buscar buenas empresas para no perder dinero. Hay una cosa que es interesante que le escuché decir a Jeff Booth, que es... ay, no me acuerdo ahora el libro. Tiene un libro, sí, un libro, ay, no me viene ahora a la cabeza. Bueno, un libro muy famoso tiene que ver con el escenario en el que la tecnología es deflacionaria y que él lo plantea como una solución a futuro de los problemas actuales. Pero en una de las entrevistas que le hicieron, le escuché decir algo que era muy interesante y era buscar empresas para invertir que tuvieran, que estuvieran en la senda. ¿Vale? No necesariamente que lo fueran, pero que estuvieran en la senda o que tuvieran todos los componentes necesarios para convertirse en monopolísticas. Quizás no lo llegan a ser nunca, pero digamos, las bases las tienen. Claro, eso nuevamente es una manera de generar, claro, es una manera como lo que comentaba. Si nosotros vemos Coca-Cola, es una empresa no es un monopolio, pero es una empresa con unos tintes monopolísticos enormes. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cuota de mercado y el mayor nombre alrededor de los refrescos, ¿no? Pero si nos vamos a, por ejemplo, Apple o Google o Microsoft, al final son empresas que todas tienen esos sesgos monopolísticos, que quizás no lo son, pero están cerca y eso les da mucha potencia, les da mucha seguridad. Claro, esa seguridad nuevamente, estas empresas que o bien tienen la posibilidad de convertirse en monopolio o bien lo son casi, obviamente generan mucha más seguridad para tu capital, es decir, hay mucho menor riesgo de pérdida de tu capital que en una empresa que no tenga estas posibilidades, ¿no? Al final, nuevamente, en este caso sí que estaríamos intrincando aquí el tema del riesgo en la inversión y estas empresas que son las que más MOAT tiene, pues también son las más seguras. De ahí yo creo que el nombre de MOAT. ¿Por qué puso el hombre lo de foso defensivo? Bueno, es una defensa. Es una defensa para que no te ataquen el castillo. Tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y sí, yo creo que en este caso, pues estas también lo cumplen. Estoy de acuerdo contigo porque el tema del monopolio es importantísimo y además fíjate cómo funcionan las grandes tecnológicas, ¿no? Comprando todo lo que se pone a tiro para Todo lo que está cualquiera ahí. que cualquier día pudiera en cualquier circunstancia hacerle quizá un poco de sombra, pues es comprado y Exacto, integrado en la empresa, aunque solo sea para morir, ¿no? Porque es una manera, y eso sí es exacto. y eso es un movimiento defensivo, ¿no? De todas maneras, ¿qué defensivo es tener una empresa como Apple que es capaz de comprar, yo que sé, casi todas las empresas europeas mañana si lo decidiera, ¿no? O sea, Sí. con una caja espectacular. Y para mí esa es otra de las cosas que me interesa mucho a la hora de ver una empresa, ¿no? ¿Qué empresa es capaz de crecer sin deuda? Claro. Cuando una empresa es capaz de crecer sin deuda, es que tiene algo entre manos muy interesante, ¿no? Y eso también me parece algo a tener muy en cuenta. ¿Cómo funciona la deuda en tu negocio? ¿Cómo funciona el estar endeudado para tú poder sacar una rentabilidad? Hablan del negocio inmobiliario, es muy rentable, sí, pero es que el negocio inmobiliario es un negocio hiperapalancado, por ejemplo, ¿no? Y entonces Correcto. el riesgo de perder todo es muy alto, porque en el momento en que hay una crisis, todo el dominó se va, ¿no? Pero claro, las crisis, y esto es algo que también hay que tener muy en cuenta, yo por lo menos es algo que he visto a lo largo de mi historia como inversor,
y es que cada vez son más frecuentes y más pronunciadas. Es decir, la información circula muy rápido, la información circula muy rápido, nos enteramos de todo muy rápido, los mercados reaccionan muy rápido, con lo cual las crisis son más frecuentes y más pronunciadas, ¿no? Y eso hace que cualquier empresa, por ejemplo, que funcione mucho con deuda, pues sea muy, muy, muy proclive a caer en cualquiera de estas crisis pronunciadas que cada vez nos encontramos más. Y estas empresas, que curiosamente son las más seguras y que a veces las compras por seguridad, pues y han sido en 2020 las empresas más rentables, ¿no? Lo cual no deja de tener pues cierta curiosidad, ¿no? Ironía, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque a veces, pues el dinero va donde es inteligente, y donde es inteligente es siempre y muchas veces lo más seguro, ¿no? Bueno, la preservación del capital debe ser como inversor una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿quieres añadir algo más sobre MOAT? En principio creo que hemos visto lo suficiente. Pues pon un buen MOAT en tu casa, pon un buen MOAT en tus inversiones, no os olvidéis seguiros en el canal, no os olvidéis ver los demás vídeos, no os olvidéis compartir este si os ha gustado y nos vemos en próximos Casting Strategies.